lo que vamos a estar viendo ya en el resto del tema 3 es lo que tenéis aquí en la transparencia, ¿vale? Escalabilidad y tolerancia a fallos. Hasta ahora hemos aprendido a hacer aplicaciones web con Spring, ¿vale? Nos hemos focalizado mucho, de hecho, en aplicaciones REST, ¿vale? Es una manera sencilla de tener aplicaciones web funcionando, y ahora lo que vamos a hacer es, entre comillas, ponerlas en producción, ¿vale? Entonces vamos a ver de qué maneras diferentes, ¿vale?, puede hacer que estas aplicaciones funcionen en un entorno real. Entonces, para eso, primero hemos tenido que introducir toda la parte de virtualización, ¿vale? Y hemos visto, hemos canjeado los pases de Azure y hemos visto un pequeño tutorialcillo, ¿vale?, de cómo usar Azure, por lo menos en lo que se refiere a máquinas virtuales y a imágenes. ¿Bien? Entonces, lo que ahora vamos a ver ahora es cómo poner mi aplicación ahí encima, ¿sí? Entonces, bueno, si veis los vídeos del año pasado, lo que veréis es que esta parte se explicaba más con Vagrant, aunque luego en la parte final ya pedía directamente Azure. Pero el problema que tiene eso es que en general nuestras máquinas están limitadas, ¿vale? Y arrancar, aquí vamos a necesitar en ocasiones hasta 5 máquinas virtuales, ¿vale? Vamos a tener una topología con 5 máquinas virtuales. Entonces eso en local es complicado, ¿vale? Si os imagináis arrancaros 5 máquinas VirtualBox en vuestra máquina, pues imagino que después de la segunda probablemente ya no dé mucho más de sí, ¿vale? A menos que tengáis 16 gigas, una cosa así de RAM, complicado, ¿vale? Pero en la nube eso es sencillo, ¿vale? Y si encima tenemos los pases de Azure, pues no nos cuesta nada y podemos tener esas topologías desplegadas en Azure sin ningún problema, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción, ¿vale? Entonces, un pequeño apunte primero. Cuando hablamos de aplicaciones web en la nube, a veces nos referimos, hacemos referencia al término arquitectura para referirnos tanto a lo que es realmente la arquitectura del software, que ya lo vimos en el tema 1, ¿vale? Una arquitectura por capas, por ejemplo, una arquitectura tipo broker, ¿vale? A veces lo usamos para referirnos a eso, pero también para referirnos a la topología de la aplicación una vez desplegada, ¿vale? Es decir, a cómo está la aplicación desplegada en la nube. No, pues mira, está mi aplicación Java y la base de datos MySQL corriendo en el mismo servidor. O no, mira, la base de datos está en un servidor y la aplicación está en otra. O no, es que la base de datos está detrás de un balanceador de carga y la base de datos allá. O mira, es que la base de datos está distribuida y no sé, ¿vale? Entonces, a veces a eso nos referimos también como arquitectura, ¿vale? Entonces, no es realmente la arquitectura del sistema. La arquitectura del sistema es otra cosa que lo que vimos en el tema 1, ¿vale? Eso es más bien, deberíamos referir a ello como la topología, ¿vale?, de la aplicación a vez desplegada, ¿de acuerdo? Entonces, ciertas arquitecturas pues favorecen más o menos ciertas topologías, ¿eh? En nuestro caso, de todos modos, pues es posible que veáis que en ocasiones hablo de manera relajada de arquitectura, ¿vale? La arquitectura centralizada, o la arquitectura distribuida, o la arquitectura elástica, ¿vale? Estamos haciendo un abuso del lenguaje, ¿vale? Eso no es muy formal, ¿eh? Pero bueno, que simplemente que lo sepáis, ¿vale? La arquitectura es una cosa y de hecho la topología de la aplicación, donde la aplicación tiene una determinada arquitectura software, forma parte también de la documentación de esa arquitectura software, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que muchas veces nos referimos a la arquitectura como la topología, ¿eh? Pero bueno, que sepamos que son términos diferentes, ¿eh? Entonces, como digo, la arquitectura software de la aplicación se aprecia en estilos arquitectónicos como el estilo por capas, broker u otros que hay, ¿bien? Mientras que la topología es más bien la forma en la que dicha aplicación se despliega en los servidores que yo tengo, ¿eh? Entonces, bueno, dependiendo de la arquitectura, como digo, ciertas arquitecturas favorecen más o menos ciertas topologías. Aquí nos vamos a centrar en la arquitectura por capas, porque las aplicaciones que hemos desarrollado, ¿vale?, siguen un modelo arquitectónico por capas, ¿vale? Son aplicaciones web, ¿vale?, donde el modelo arquitectónico es que yo tengo una capa de presentación, donde hemos visto, por ejemplo, una presentación basada en HTML con Mustache, ¿vale?, pero también hemos visto una capa de presentación basada en JSON, ¿vale?, que son las aplicaciones REST. Tengo una capa que es la capa de negocio, que es básicamente la parte de la aplicación que se encarga de, ante peticiones que le llegan, decidir qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Tengo una capa de datos también, que normalmente está ahí entre medias entre la aplicación y la base de datos, ¿vale? La aplicación tiene una
una parte de los datos, porque los tiene que recoger de la base de datos, ¿vale? Y los datos están persistidos directamente en una base de datos. ¿Bien? Entonces nosotros, en realidad, las aplicaciones que vamos a desplegar son servicios REST implementados internamente con una arquitectura por capas, ¿vale? Y vamos a ver algunas topologías que esta arquitectura por capas me permite utilizar a la hora de desplegar o de poner en producción mi aplicación. ¿Bien? Entonces aquí es donde realmente vamos a estar viendo la distribución, ¿vale? La asignatura, ¿cómo se llama? Desarrollo de aplicaciones distribuidas. Bueno, pues hasta poder llegar a ver aplicaciones distribuidas, primero hemos tenido que ser capaces de construir aplicaciones, luego hemos tenido que ser capaces de entender que yo puedo tener varias máquinas y hemos tenido que hablar de virtualización, ¿vale? Y ahora ya vamos a ver cómo efectivamente distribuyo mi aplicación. ¿Bien? Entonces, bueno, la topología incluye muchas veces aspectos como sistemas y aplicaciones que no pertenecen a la lógica de mi aplicación, ¿vale? Pero que son necesarias, como por ejemplo una base de datos MySQL, un balanceador de carga HAProxy, un servidor web Apache. Eso no forma parte de mi aplicación, eso yo no lo desarrollo, pero para que mi aplicación funcione los necesita, ¿vale? O en ciertos casos, pues son deseables. ¿Bien? Entonces, bueno, pues eso tengo que incluirlo también en la topología. De hecho, cuando se describen, cuando se documentan arquitecturas software, también se describe cómo se van a desplegar esa aplicación, ¿vale? Que sigue esa arquitectura software. ¿Vale? En esa descripción hay que incluir también no solamente el software que yo he desarrollado, sino todo el software que es necesario para que mi aplicación funcione. ¿Bien? Empezando por algo tan básico como el sistema operativo. ¿Mi aplicación qué corre? ¿Sobre cualquier sistema operativo o solo corre sobre servidores Ubuntu? Porque si solo corre sobre Ubuntu, tendré que especificarlo, ¿vale? Y eso forma parte también de mi aplicación, de alguna manera, aunque no lo desarrolle yo. ¿Bien? Entonces, bueno, como digo, nos vamos a referir genéricamente a arquitectura y topología como la arquitectura del sistema, ¿bien? Aunque relajemos un poco el lenguaje. Pero en términos formales, la topología realmente es una parte de la documentación de la arquitectura del sistema, que de hecho es concretamente lo que se llama la vista física, ¿bien? De cómo se pone realmente mi aplicación en producción. ¿Bien? Bueno, pues la topología del sistema, en realidad, yo tengo una aplicación, imaginaros la aplicación de anuncios, ¿vale? Que tira de una base de datos. Entonces yo tengo mis anuncios guardados en una base de datos y tengo una aplicación Java, ¿verdad? Que es capaz de presentarme una interfaz REST con la cual yo puedo interactuar para dar de alta anuncios, ver cuántos anuncios hay, ¿vale? Ver los detalles de un anuncio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues esa aplicación yo la puedo poner en mis servidores de diferentes maneras, ¿vale? Yo la puedo desplegar de diferentes maneras. Entonces, lo importante es que debemos elegir aquella manera que se ajuste a mis necesidades, ¿vale? Tener una aplicación súper escalable está muy guay, ¿vale? Nos dice, pues, si uno ama un poco su profesión, pues le mola porque dice, joder, he sido capaz de hacer esto, ¿no? Y mira qué guay soy, fíjate, soporto toda esta carga, pero si tienes 10 accesos al día, pues es que has estado perdiendo el tiempo, ¿vale? A lo mejor te has tirado 2 meses desarrollando una arquitectura súper escalable que luego en realidad no le estás dando absolutamente ningún uso, ¿eh? Entonces, esto es un poco lo que digo aquí, una topología elástica para 100 accesos concurrentes, pues es que no, 100 accesos te los soporta una única máquina virtual, una aplicación Spring sin ningún problema. ¿Bien? Entonces es necesario medir antes de actuar. ¿Bien? Es necesario conocer cuál va a ser la carga que tú vas a tener, medir cómo se comporta tu sistema ante esa carga, ¿vale? O fluctuaciones alrededor de esa carga, y entonces en base a los resultados que tú tienes decidir. ¿Me vale con una arquitectura más sencilla? Sí, no. ¿Vale? No, mira, es que esto se me va de madre, resulta que las peticiones empiezan a fallar porque saltan timeouts, porque hay tantas peticiones que es que el servidor no le da tiempo, y voy a tener que tomar medidas un poquito más drásticas y distribuir más mi aplicación para que dé soporte a toda esta carga. Vale, pues eso lo sabemos si hemos medido. Si no hemos medido, no sabemos absolutamente nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué medimos? Bueno, pues podemos medir, por ejemplo, el número de accesos concurrentes en producción. Es decir, cuánta gente hay a la vez accediendo al sistema en producción. Esto no lo podemos medir. Oye, vamos a medir esto. Venga, vale, toma una medida. Me salen 15. Vale, pero es que a lo mejor ahora que son las 12 de la mañana, la gente está trabajando. ¿Vale? Entonces, ¿qué carga puede tener Facebook, por ejemplo, a las 12 de la mañana en España? Pues hombre, ¿sabes?
se supone que, no digo que tenga pocas, o sea, no digo que la gente no acceda a Facebook en el trabajo, que a lo mejor sí, o a lo mejor no, no lo sé, pero desde luego a las 6 de la tarde será muchísima más, ¿no? Cuando la gente ya ha salido del trabajo, pues evidentemente la carga que tenga que soportar los servidores que tenga Facebook provisionados para dar soporte a sus usuarios en España, ¿vale? Pues será muchísimo mayor a las 6 de la tarde hora española que a las 12 de la mañana. ¿Bien? Entonces, ojo a ver cuándo medimos. O sea, hay que medir a lo largo de todo el día, porque en el día hay picos y hay fluctuaciones. ¿Bien? Y esto es un poco lo que, bueno, relacionado con esto, también puedo querer medir el número de accesos a lo largo del día, ¿vale? El número total de accesos en el día y además, como digo, ¿vale? Ver cómo se van distribuyendo esos accesos en las horas del día. Porque a lo mejor la arquitectura, ¿vale?, puede estar hecha de tal manera que me baste con, bueno, prever que en ciertas horas necesito 2 o 3 servidores más de este tipo para dar soporte a esa carga, ¿vale? Pero en otros momentos del día los puedo tener apagados y, bueno, a lo mejor no tiene que ser una arquitectura súper elástica, simplemente poder crecer y disminuir un poquito, ¿eh? Otra cosa que me interesa medir es la latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo desde que se lanza una petición, ¿vale?, hasta que empieza a llegar la respuesta. Y me da una idea, ¿vale?, de cómo de, bueno, iba a decir cómo de carga está el servidor, ¿vale? No necesariamente cómo de carga está el servidor, pero sí que me da una idea de cómo se comporta, cómo se está comportando el servidor. Porque si la latencia aumenta, eso puede querer decir que el servidor está muy cargado, le está costando procesar las nuevas peticiones, entonces las nuevas peticiones van tardando más, ¿vale? O también puede querer decir, ¿vale?, que a lo mejor pues el servidor está demasiado lejos, ¿vale? Y que quizá me interesaría, ¿os acordáis cuando hablábamos de las regiones, ¿vale? Los proveedores cloud tenían centros de datos en diferentes regiones del mundo, pues a lo mejor me interesa poner mi software más cerca de los usuarios que lo están usando, ¿vale? Entonces la latencia me da información muy valiosa en ese sentido. Y luego tenemos el tiempo de carga también, ¿vale? El tiempo de carga idealmente debería ser lo menos posible, igual que la latencia, ¿de acuerdo? De forma que las páginas cargaran muy rápidamente o las respuestas JSON llegaran muy rápidamente. Y si aumenta el tiempo de carga, pues también puede ser un indicio de que el servidor está muy cargado, le está costando, ¿vale? Porque tiene que compartir, ¿vale? Tiene que andar respondiendo a mucha gente a la vez y tiene que compartir tiempo de CPU entre todas las peticiones, ¿vale? Entonces el tiempo de carga va aumentando, ¿vale?, cuanto más peticiones concurrentes tenga que atender el servidor, ¿bien? Porque tiene que repartir el ciclo de CPU entre todas las peticiones. Entonces esto también es un indicativo de cómo vamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que querríamos hacer? Pues lo que querríamos hacer es medir este tipo de cosas, ¿vale?, simulando una carga similar a la que esperamos tener, ¿no?, en producción. ¿Para qué medimos? Bueno, pues para conocer los requisitos reales de la aplicación, es decir, a qué carga real se tiene que enfrentar la aplicación, conocer los puntos de mejora, ¿vale? Decir, uy, mira, aquí en la latencia estamos un poco ahí. Por ejemplo, una latencia entre medio segundo y entre 0,5 segundos y 0,75 segundos, para nosotros como usuarios puede ser despreciable, ¿vale? Si estás viendo pues la página de Facebook, la página de Twitter, un blog o lo que sea. Pero en comercio electrónico, pasar de medio segundo a 0,75 segundos implica una pérdida del 20 o del 30%, no sé cuánto era, de compras, ¿vale? Es decir, la gente cuando está comprando no va a esperar. Y un incremento de 0,25 segundos, ¿vale?, en una respuesta puede hacer que el cliente se vaya a comprar tu producto a otro lado, porque total, el producto lo puede encontrar en 10.000 sitios de comercio electrónico diferentes, ¿vale? Entonces, ahí sí que me está importando. Entonces es posible que ahí ponga ciertos umbrales y diga, mira, mis latencias no pueden pasar de aquí. Y si pasan de aquí, entonces tengo que o meterle más tralla a la arquitectura para reducir las latencias, hacer que la aplicación sea más distribuida o buscarme las castañas para que eso no suceda, ¿bien? Entonces, en general, todo esto me ayuda a tomar decisiones arquitectónicas informadas. En lugar de fliparme y hacer la ultra mega super chachipiruli arquitectura, ¿vale?, que no la tiene ni Google, pues tener los pies en la tierra y decir qué es lo que yo necesito. Porque si lo puedo tener en un mes, mejor que tenerlo en 5 meses. ¿Y cómo medimos? Bueno, pues hay herramientas específicamente diseñadas para medir este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ahí tenéis algunas, ¿vale?, que podéis instalar en vuestra máquina: JMeter, Gatling y SOAP UI,
Y luego hay otras además que se proporcionan como servicio, ¿vale? Como software as a service, que ya vimos en su día también lo que era, ¿vale? Es decir, que tú te registras, ellos te permiten, tú le dices dónde está tu aplicación y ellos te ejecutan pruebas de carga contra tu aplicación, ¿vale? Como tú les digas. Y no necesitas instalar estas herramientas en local, son servicios web, ¿vale? Son páginas web que te proporcionan este tipo de servicio, igual que el correo electrónico. Lo que pasa es que en lugar de ser un servicio para enviar correos, es un servicio para hacer pruebas de carga contra tu aplicación. Bien. Bueno, pues nosotros vamos a ver un poco JMeter, ¿vale? Y vamos a ver qué tipo de cosas puedo hacer con JMeter y cómo puedo atacar una API REST utilizando JMeter, ¿vale? Y esto nos va a permitir también ver algunas cosillas interesantes cuando vayamos desplegando las diferentes topologías que vamos a ir viendo, ¿vale? Y luego otra cosa es, bueno, JMeter os lo presentaré más en detalle cuando veamos ahora la primera de las arquitecturas, la centralizada, ¿vale? Y hagamos algunas pruebas contra ella. Bueno, necesitamos tener una aplicación desplegada para que JMeter sirva para algo, ¿vale? Bueno, ¿y cómo actuar? ¿Vale? Es decir, vale, yo detecto con una de estas herramientas, por ejemplo JMeter, ¿vale? Que hay algún problema, por ejemplo los tiempos de carga son muy grandes, las latencias son muy grandes, ¿de acuerdo? Y me planteo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, pues una opción relativamente sencilla es lo que llaman el escalado vertical, que es, pues, métele más chicha a la máquina, ¿vale? Métele más cores, si el problema es un problema de CPU, métele más RAM, ¿vale? Si estás teniendo un problema de que andas justo de RAM, ¿vale? El problema de la RAM suele ser más... el problema de la RAM suele ser diferente al de la CPU. Normalmente, si andas justo de RAM, la aplicación falla, ¿vale? La aplicación se muere porque no puede reservar memoria y directamente se muere, ¿vale? Entonces eso lo detecta porque la aplicación se ha muerto y ya no acepta peticiones, ¿vale? No es que las peticiones tarden más, es que no hay peticiones porque es que la aplicación se ha muerto. El problema de la CPU suele ser otro tipo de problema diferente, y es que la CPU le da igual, ¿vale? La CPU está ahí al rojo vivo, pero está funcionando. Y lo que sucede es que conforme van llegando más y más y más peticiones, el número de ciclos de CPU que se le pueden dedicar a cada petición es menor, ¿de acuerdo? Entonces las peticiones se van enlenteciendo cada vez más y lo que vemos es un aumento en la latencia y un aumento en los tiempos de carga, ¿vale? Pero la aplicación no se muere, la aplicación está funcionando, lo que pasa es que la CPU pues ya no da más abasto. Entonces lo que se refleja es que las peticiones cada vez tardan más, ¿vale? Es una forma de detectar que el servidor está muy cargado, ¿bien? Entonces, como digo, una posible solución es, bueno, pues si estamos en ese caso, ¿vale? Que el problema es la CPU, le podemos meter más cores, aumentamos el tamaño de la máquina. Algunos proveedores cloud me permiten aumentar el tamaño de la máquina incluso en caliente, ¿vale? Con la máquina arrancada, ¿bien? Otros pues no me lo permiten. Entonces, también muchas veces depende del tipo de instancia, ¿vale? En Azure hay instancias que me permiten hacer los cambios en caliente y hay instancias que no. Entonces, si no puedo hacer el cambio en caliente, fijaros lo que sucede, es que tengo que parar el servidor, ¿vale? Arrancar una máquina más potente y volverlo a arrancar allí, ¿vale? Bueno, en realidad no lo haces así, ¿vale? Aunque sea a mano, lo que haces es arrancar una máquina más potente con tu servidor, ¿vale? Y en un momento dado cambiar, ¿vale? Las peticiones de un servidor a otro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto no es tan trivial porque, bueno, las peticiones que hay todavía en el antiguo tienes que dejar que terminen, en fin, ¿vale? Es complejo, ¿bien? Pero dentro de que es complejo es la solución más sencilla y en ocasiones puede ser suficiente, ¿vale? Si yo solo necesito meter unos cuantos cores más, pues puede ser suficiente. Ahora, si la carga sigue creciendo y creciendo y creciendo, pues evidentemente yo tengo un tamaño máximo de máquina, ¿vale? Pero normalmente incluso llego antes al tamaño máximo de lo que puedo soportar gastarme en una máquina. Pues recordar que las máquinas cuestan un dinero, ¿vale? Entonces, cuanto más grande sea la máquina, más dinero me cuesta, ¿eh? Entonces, como pone aquí, pues puede ser más costoso ir incrementando continuamente el tamaño de la máquina que plantearme distribuir mi aplicación, ¿vale? Y ponerla en 2 o más máquinas que sean más pequeñas. Bien. Si es necesario introducir cambios más drásticos, es decir, si el escalado vertical no me basta, entonces lo que debería hacer es hacer un cambio, el que sea, ¿vale? Puedo hacer cambios en diferentes sentidos, por ejemplo, introducir una caché, ¿vale? Que ya hablaremos de ello también, separar la base de datos de la máquina donde está el servidor web, ¿vale? Cambio de estos. Entonces, la recomendación es
hacer un cambio cada vez, ¿vale? ¿Algún problema? ¿No? Hacer un cambio cada vez, ¿vale? Y volver a medir. Si hacemos 7 cambios, a lo mejor el comportamiento funciona, pero no sabemos cuál de ellos es el que ha tenido éxito, ¿vale? Entonces lo ideal es hacer un cambio cada vez y medimos. Por ejemplo, meto una caché, mido. ¿Se ha mejorado? No, no se ha mejorado. Vale, o sea que cachear no me está produciendo ningún beneficio. Muy bien. Pues podría pasar la caché, quitarla y meter otro cambio diferente, o podría dejar la caché si me ha producido un pequeño beneficio pero no suficiente y meter otra cosa nueva. ¿Bien? Entonces el caso es que es un proceso iterativo, ¿vale? Que hay que hacerlo hasta que estemos satisfechos. ¿Bien? Vale, pues ¿qué tipo de topologías, ¿vale? podríamos utilizar, por lo menos en el contexto en el que estamos hablando nosotros, ¿vale? Que es una aplicación web con una interfaz en REST, en nuestro caso, ¿vale? Entonces eso tiene su casuística particular. Si fuera otro tipo de aplicación, pues podrían aplicar otro tipo de topologías. En nuestro caso, ¿qué topologías son las más comunes que podríamos aprovechar nosotros para nuestra aplicación? Bueno, pues hay una que es la centralizada, que es que la base de datos y la aplicación Java, en nuestro caso, ¿vale? Están en la misma máquina virtual, corriendo. Que es un poco el ejercicio 2 que veíamos de las transparencias anteriores, ¿vale? Era un poco en la línea de lo que iba. Tener Java y MySQL en la misma máquina, de forma que yo voy a tener el servidor de MySQL corriendo como un proceso al lado del propio servidor web que va a tener las peticiones, ¿vale? Ahí la comunicación entre la aplicación y la base de datos va como un tiro, ¿vale? Pero bueno, tiene otro tipo de problemas. Por ejemplo, las bases de datos requieren un tipo de máquina virtual muy específica, ¿vale? Diferente de lo que requiere un servidor web. Por ejemplo, una base de datos, si va a tener un volumen de datos importante y tiene muchos índices, ¿vale? Los índices necesitas que estén en memoria para que sean realmente eficientes. Entonces una máquina dedicada específicamente para base de datos tiene que tener mucha RAM, ¿vale? No necesita mucha capacidad de proceso, lo que tiene que tener es mucha RAM. Mientras que un servidor web no necesita mucha RAM porque no va a tener que gestionar grandes volúmenes de datos, ¿vale? Pero quizás necesite más capacidad de proceso, porque si tiene muchas peticiones concurrentes, ¿vale? Pues necesitas, cada petición en un sistema web tradicional es procesado por un hilo, ahora ya no tanto es así, pero antiguamente era así, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿vale? Tiene un coste en rendimiento. Entonces ahí cuanto más CPU eche, mejor. ¿Bien? Pero la RAM no suele ser un tema muy crítico, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tenemos las dos cosas juntas, pues tenemos que elegir un tamaño de base de datos que vaya bien para la base de datos y que vaya bien para la aplicación web, ¿vale? Entonces esto tiene todos sus pros y sus contras. Ventaja, bueno, pues es bastante sencillo, ¿vale? Otra opción, separar el servidor y la base de datos. Entonces ahí ya cada máquina virtual puede tener su tamaño específico, ¿vale? La comunicación entre el servidor y la base de datos típicamente sigue siendo rápida porque los tienes juntos, ¿vale? Están juntos, por ejemplo, en el mismo cloud service de Azure, ¿vale? Por lo tanto, se pueden comunicar a través de sus IPs privadas y están dentro de una red muy próximos. ¿Bien? Otra opción es tener varios servidores con balanceo de carga y la base de datos separada también, ¿vale? De forma que en lugar de tener una única aplicación atendiendo todas las peticiones, tengo N aplicaciones, por ejemplo, tres aplicaciones que son iguales, mi aplicación web desplegada en 3 máquinas virtuales distintas, ¿vale? Y por delante pongo una cosa que se llama balanceador, ¿vale? ¿Y qué hace un balanceador? Que cada vez que le llega una petición se la manda con diferentes políticas a una aplicación web o a otra, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser esas políticas? Pues puede ser una política muy sencilla, que ya veremos, como por ejemplo round robin, que es que voy una, otra y vuelvo a la primera, ¿vale? O puede ser una política aleatoria, o puede ser que dependa de la carga, o puede ser que dependa del tamaño de la máquina virtual donde está esa aplicación, ¿vale? Tengo diferentes políticas. Entonces, ahora que he conseguido que N peticiones, ¿vale? Al final acaben repartiéndose en N tercios peticiones que tiene que procesar cada aplicación web. Con lo cual, la carga que tiene que soportar cada aplicación web disminuye, ¿vale? Y el balanceador de carga, en general, es capaz de soportar mucha carga, ¿vale? Porque claro, si el balanceador de carga no fuera capaz de soportar esa N y distribuirla, pues entonces apañados íbamos, ¿vale? No, el balanceador de carga es capaz de soportar muchísima carga. ¿Bien? Entonces es una solución muy buena para cuando realmente ya mis servidores web han llegado a unos límites, ¿vale? Que no son capaces.
Otra opción, me he saltado la de servidor con caché y base de datos, es decir, meter una caché, de forma que cuando lleguen peticiones al servidor, en lugar de que cada petición tenga que ir a la base de datos para coger los datos, primero se mira en una caché local al servidor, si están esos datos ya, y si ya están, no hace falta ir a la base de datos a buscarlos, ¿vale? Se devuelven directamente. Y con esto podemos pasar de décimas de segundo en peticiones a milisegundos, ¿vale? Es decir, una caché nos puede reducir muchísimo el tiempo de respuesta. La ventaja de reducir el tiempo de respuesta también es que el hilo que estaba procesando esa petición queda libre para procesar otra petición, con lo cual aumentas también la capacidad de carga de tu servidor web, ¿vale? Es capaz de procesar más peticiones porque son tan cortitas, ¿vale? Que en realidad enseguida ha terminado con una petición y se puede poner con la siguiente, ¿no? Y bueno, hay opciones más avanzadas como tener varios servidores con balanceo de carga y además tener la base de datos replicada, ¿vale? En lugar de que la base de datos sea un cuello de botella, pues lo que puedo hacer es replicar mis datos en 2 o 3 bases de datos que tienen supuestamente los mismos datos, ¿vale? Y yo puedo hacer lecturas contra cualquiera de esas 3 bases de datos, ¿vale? De forma que también es como si balanceáramos la carga contra la base de datos, ¿vale? Y también tengo un caso además, que es este último de aquí, donde los datos no me caben en una única base de datos y entonces tengo que partirlos en cachos, y es lo que se llama sharding. Entonces ahí típicamente tengo la base de datos partida en cachos porque cada base de datos tiene un conjunto de datos diferente, ¿vale? Y además probablemente también a su vez replicada, ¿vale? Porque la replicación, aparte de permitirme balancear las lecturas de la base de datos, también me permite asegurarme que no pierdo datos, ¿sabes? Si se me cae una réplica, tengo otras réplicas con las que puedo funcionar, ¿vale? Pero bueno, iremos viendo estas arquitecturas poco a poco, ¿vale? Lo que quiero que veamos hoy es la topología centralizada, ¿de acuerdo? Donde ya os he comentado algunos de los problemas que tiene. El servidor y la base de datos están en la misma máquina, por lo tanto hay que pensar qué tamaño de máquina elegimos, que le vaya bien a los dos, ¿bien? Eso típicamente implica un gasto mayor, es decir, tengo que elegir una máquina mayor que si las tendría por separado, ¿vale? Que si las tuviera por separado. No digo que las dos máquinas por separado sumen más cantidad que la máquina si las tenemos juntos, pero sí que aquí voy a tener que elegir una máquina evidentemente más grande que cualquiera de las dos por separado, ¿no? Solo soporta escalado vertical, ¿vale? Es decir, aquí, ¿qué pasa si el servidor está tardando demasiado en contestar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues solo puedo hacer una cosa: aumentar el tamaño de la máquina. No puedo hacer nada más, ¿vale? Solo tengo una máquina virtual y el servidor y la base de datos están ahí dentro, ¿eh? Bueno, como mucho podría meter una caché al servidor, ¿vale? Y ya está, ¿sí? Y es un punto único de fallo, ¿vale? Esto es importante. Cuando hablamos en el tema 3 se llama escalabilidad y tolerancia a fallos, ¿vale? Hasta ahora hemos estado hablando mucho de escalabilidad, ¿vale? Pero me voy a focalizar también en lo que es la tolerancia a fallos. Si a esta máquina virtual le pasa algo, ¿vale? O a este servidor le pasa algo, o a esta base de datos le pasa algo, pues todo el sistema se ha ido al carajo, ¿bien? No hay sistema, ¿de acuerdo? Ventajas, bueno, su simplicidad. En una única máquina virtual puedo tener instalado todo el software y estoy funcionando, ¿vale? Y la conexión entre la aplicación y la base de datos es rápida. De hecho, cuando ambas están en local, ¿vale? A veces ni siquiera tienen que salir los paquetes de la máquina, sino que, bueno, se utiliza un socket local, ¿vale? Dentro de la propia máquina que va como un tiro, ¿eh? Entonces, pues bueno, eso es una de las ventajas también de esta topología, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo y lo que vamos a hacer es coger de los ejemplos que ya tenéis, este de aquí, ejemplo BBDD2 con MySQL, ¿vale? Que es el ejemplo 2, que es el de anuncios, la aplicación de anuncios, tirando de una base de datos MySQL, ¿vale? Que guardaba los anuncios en una base de datos MySQL. Del ejemplo 2 tenéis dos versiones, el que utiliza la base de datos H2 en memoria, ¿vale? Y tenéis otra versión que utiliza una base de datos MySQL. Bueno, pues vamos a utilizar el de la base de datos MySQL, que es lo razonable en producción, ¿vale? Tú quieres los datos persistidos en el disco, ¿vale? No en memoria, que apagues la aplicación y se te vaya, ¿sí? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues arrancar una máquina virtual donde tengamos tanto Java para poder ejecutar el servidor web como MySQL, ¿vale? Para poder tener la base de datos. Entonces, si tenéis hecha la imagen del ejercicio 2, pues directamente es arrancar una máquina virtual contra esa imagen, ¿vale? Y ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es subir nuestra aplicación, ¿vale? ¿Cómo subo yo una aplicación a una máquina virtual que tengo en Azure? Bueno, pues tengo un comando que es
SCP, ¿vale? Que es para copiar ficheros a través de SSH. Con lo cual, si yo tengo acceso a la máquina por SSH, puedo copiar ficheros utilizando SCP hacia esa máquina, ¿vale? O desde esa máquina hacia abajo. Entonces, imaginemos que yo estoy en la carpeta, ¿vale? Donde tengo el código de mi aplicación, de mi ejemplo BBDD2 MySQL, ¿vale? Ahora lo vemos. Bueno, pues, ¿dónde está el jar que yo quiero subir? El jar está en la carpeta target. Bueno, previamente, aquí no se dice, previamente he tenido que construir el proyecto, ¿vale? O bien desde Eclipse con botón derecho run as maven build, ¿vale? O bien desde la línea de comandos poniendo mvn, ¿vale? Package o install o algo así, ¿vale? Con mvn package bastaría, ¿vale? Mvn package me genera un jar en la carpeta target. Entonces me muevo a la carpeta target, ¿sí? Y ahora lo que quiero hacer es coger mi jar y subirlo arriba a la máquina virtual. Entonces el formato de este comando SCP es muy parecido al del comando SSH. Es SCP -i con la clave privada, en vuestro caso Azureus Key, ¿vale? El nombre del fichero que yo quiero subir, por ejemplo bbdd2-mysql.jar, bueno, en realidad probablemente el que tengáis vosotros en el target sería mysql-0.0.1-snapshot.jar, ¿eh? Pero bueno, el jar que queramos subir, el nombre del usuario en la máquina virtual, arroba, la IP o el nombre de dominio de la máquina, y después le tengo que decir dentro de la máquina virtual en qué ubicación del disco duro lo quiero dejar, ¿vale? Y eso se hace poniendo 2 puntos justo después de la IP de la máquina o del nombre, ¿vale? Y la ruta. Entonces, por ejemplo, lo recomendable, ¿vale?, es dejarlo en la carpeta del usuario donde sé seguro que tengo permisos de escritura, ¿vale? No vayáis a escribirlo en /var o /usr y que resulta que ahí, ¿sabes?, si no sois root, pues no podéis escribir, ¿vale? Entonces, como os estáis conectando con el usuario Azure User, pues vamos a dejarlo en la carpeta, ¿vale?, en el home del usuario Azure User, que está en /home/Azure User, ¿vale? Si habéis cambiado el usuario con el que generéis la máquina virtual, pues tendréis que cambiar el Azure User de antes de la arroba por vuestro usuario, ¿vale? Y el Azure User que aparece aquí después de /home/ por vuestro usuario, ¿sí? Entonces, con este comandito yo subo cualquier fichero que yo quiera, en este caso nuestro jar, ¿vale?, a una máquina virtual que tengo arrancada, ¿bien?, utilizando nuevamente la clave privada, ¿vale?, la misma que yo utilizo para hacer SSH, ¿vale? Pero en lugar de hacer SSH estoy haciendo SCP, ¿sí? Entonces lo que aparece, fijaros, el comando es scp -i, la clave privada, el fichero que yo quiero copiar al destino, ¿vale?, y la ruta hasta el destino y dónde en el disco duro de esa máquina quiero ponerlo. ¿Bien? ¿Sí? Vale, pues una vez que hemos subido la aplicación, lo siguiente que tendríamos que hacer es preparar la base de datos. ¿Vale? Esto ya lo visteis en la parte del tema 2, donde hablábamos de aplicaciones Spring con base de datos. Si utilizo una base de datos MySQL, tengo que crear la base de datos. Bueno, puedo dejarle a la aplicación que... No, a la aplicación le puedo dejar que me cree el esquema, ¿vale? Pero esta parte la tengo que hacer yo. Entonces, cuando instalamos MySQL Server, nos preguntó una password de root que tenemos que recordar, porque lo primero que tengo que hacer yo es conectarme a la base de datos con MySQL, espacio -u, espacio root, ¿vale?, espacio -p, para que me pida la password, ¿vale? Entonces, cuando ejecute este comando me va a preguntar la password de root, la introduzco y entonces ya estoy dentro de la base de datos, ¿vale? Que esto lo he puesto aquí en las transparencias con este MySQL mayor, quiere decir que estoy ya dentro de la base de datos, ¿bien? Entonces necesito crear una base de datos para la aplicación, por ejemplo, create database anuncios, ¿vale? Necesito crear un usuario para poder hacer acciones contra esa base de datos, ¿vale? Entonces primero creo el usuario, create user anuncio, ¿vale?, @porcentaje. Este porcentaje es para que se permita a este usuario conectarse desde cualquier IP, desde cualquier máquina, ¿vale? Si yo pusiera aquí localhost, este usuario solo se podría conectar desde localhost. Si yo pusiera aquí la IP de una máquina donde está la aplicación web, solo desde esa máquina donde está la aplicación web se podría conectar este usuario a esta base de datos, ¿vale? Entonces, poner el porcentaje para nosotros nos vale, es decir, mira, déjame que me conecte desde cualquier lado,
¿vale? No sea muy pejiguero, pero en producción típicamente esto lo restringiríamos mucho, ¿vale? ¿Quién se va a querer conectar aquí? La aplicación. Vale, ¿dónde está la aplicación? En esta máquina virtual, ¿cuál es su IP? ¿Esta IP? Pues eso es lo que pondría aquí, ¿vale? Para que solo la aplicación desde esa IP se pudiera conectar, ¿bien? Y bueno, identified by, y aquí un nombre, una contraseña. ¿Bien? Aquí, bueno, en las transparencias, pues directamente la contraseña es anuncios. ¿Bien? Y luego lo que toca hacer es a este usuario darle permisos en la base de datos de anuncios, ¿vale? Entonces eso se hace con esta instrucción de aquí. Grant all privileges, todos los permisos, on anuncios punto asterisco, en todas las tablas de la base de datos de anuncios, a el usuario anuncio arroba porcentaje. ¿Bien? Y luego tengo que hacer un flush de los permisos para que eso realmente, ¿vale?, tenga efecto. ¿Bien? Y una vez que ya he hecho esto, pues ya puedo salir, ya tengo la base de datos preparada para que la aplicación empiece a trabajar contra ella. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Arrancar la aplicación. ¿Vale? Java-jar, ejemplo BBDD, -MySQL, -0.0.1, -snapshot.jar, suponiendo que el jar que yo he subido a la máquina virtual se llama así. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo arranco la aplicación así tal cual, ¿vale? ¿Cuáles son los datos de conexión que voy a utilizar para la base de datos? Pues si recordáis, los datos de la conexión estaban en el application.properties, ¿vale? Eso me funciona a mí en local en mi máquina, pero ¿funcionará aquí en la máquina virtual? Pues como no coincida campo por campo, ¿vale?, no va a funcionar en la máquina virtual. Bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que tengo que recompilar la aplicación aquí cambiando el application.properties para meter los datos de la base de datos que tengo aquí en la máquina virtual? Pues hombre, no. ¿Vale? La respuesta es no. Yo puedo sobreescribir cualquier cosa que venga en el application.properties en la propia línea de comandos. ¿Vale? ¿Cómo lo sobreescribo? Lo que hago es que a continuación del comando java-jar bla 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 .jar, ¿vale?, puedo poner --, el nombre de una propiedad que venga en el application.properties igual al valor que yo quiero darle. Entonces lo que yo indique en la línea de comandos tiene preferencia sobre cualquier cosa que ponga en el application.properties. De esta manera yo podría sobreescribir, podría tener un application.properties que me funciona en local, que me vale para hacer el desarrollo en local, pero que yo puedo sobreescribir cuando ejecuto la aplicación dentro de la máquina virtual, ¿vale?, poniendo aquí --, el nombre de la propiedad que quiero cambiar igual al valor que quiero darle en este contexto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar la base de datos anuncios, ¿vale?, pues por defecto en el application.properties, ¿vale?, tendría que tener una propiedad, ¿vale?, que indicara que el nombre de la base de datos a utilizar es anuncios. ¿Vale? Si eso no viene, o lo que viene en el application.properties es otra cosa, entonces en la línea de comando yo tengo que sobreescribir el valor de esa propiedad. ¿Sí? Vale, pues lo que quiero que hagáis es que arranquéis la máquina virtual, ¿vale?, con Java y con MySQL, que subáis la aplicación, que creéis la base de datos, ¿vale?, y que intentéis arrancar la aplicación, así tal cual, ¿vale? Y ahora vemos exactamente, ¿vale?, qué cosas tengo que hacer para que esto funcione. ¿Sí?